La intervención del señor César Rodríguez Talbot en su calidad de vocal del Consejo Directivo del IES y representante del sector de los empleadores. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea, señora presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, señores asambleístas, señoras y señores. Puedo asegurarles que el sector de los empleadores vemos con muy buenos ojos que se esté tocando este proyecto de ley que es muy importante para el cambio y la rotación de los representantes ante el Consejo Directivo del IES. Pero también es importante que tomemos en cuenta muchas de las observaciones que han hecho los que me antecedieron en la palabra, dado que si estudiamos los informes de la OIT y del Banco Mundial respecto a la situación financiera y económica del IES, vemos claramente que su situación es crítica y no puede hacerse de ninguna manera cargo de ningún gasto correspondiente a procesos electorales. Estamos en el país ante una tormenta perfecta. Desde los primeros meses del año 2020, los ingresos en el país bajaron producto de la pandemia y subieron los gastos, tanto para el sector público como para el sector privado. Y el IES no es una excepción. En el IES hemos visto que la reducción de los afiliados de trabajadores formales nos significa una reducción importante en los ingresos. Además, uno de los grandes aportantes al presupuesto del IES es el gobierno nacional, que tiene que cumplir con su obligación de pago del 40% de las pensiones. Y a marzo del 2021, la deuda del gobierno asciende sobre el tema de pensiones a 2.926 millones de dólares, la deuda corriente, sin considerar los años que el gobierno dejó de pagar el 40% antes de que esa decisión que tomara fuera considerada inconstitucional e ilegal. Además, el gobierno le debe por conceptos de servicios de salud al IES 4.217 millones. Estos montos, sumados con otras obligaciones, hacen que la deuda no negociada con el Estado, con el gobierno, ascienda a 7.349 millones. Sin contar con las inversiones en bonos que el BIE ha realizado al gobierno, que ascienden a 9.094 millones de dólares. Cifras impresionantes que nos dicen a todos la situación en que nos encontramos. El fondo de salud, el fondo de pensiones, se encuentra prácticamente quebrados. Son dos fondos con una situación muy crítica y en estas condiciones, ni aunque pudiera disponerse de recursos, el IES pudiera hacerse cargo de ningún gasto que no sean debidamente financiados. Por tanto, asumimos que y apoyamos la posición del presidente del Consejo Directivo del IES en este sentido, en que si es que se quisiera dejar que el IES sea quien aporte por esto, debía hacerse previo
la asignación de un valor presupuestario específicamente para este fin por parte del Ministerio de Finanzas, y no solamente la asignación, sino la entrega de los recursos, porque no es porque nos asignen podemos financiar. Vemos que en el caso de las pensiones, el 40%, el IES paga la pensión completa a todos los jubilados, a pesar de que hay una demora importante en el aporte de pensiones que llegan a los 2.926 millones de dólares. Entonces, el IES no puede seguir en este tema de financiar gastos que no estén debidamente financiados y que los fondos no estén en sus arcas. Ante esta situación, es importante, creo que tengamos en claro que además lo que ya expresara el presidente del Consejo Directivo, que los aportes a la seguridad social son aportes que no pueden distraerse de los fines para los cuales tanto los empleadores como los trabajadores la entregan. Y de ninguna manera entre esos fines se encuentra el financiar procesos electorales que se han considerado en esta ley. Quiero puntualizar que en el artículo 28.1 se propone que la calificación de los vocales sea realizada por el Consejo Nacional Electoral, cuando la Ley de Seguridad Social establece que esa competencia le corresponde a la Superintendencia de Bancos, que es el órgano rector y controlador del Seguro Social, y no a la función electoral. Eso es importante que tomemos en cuenta. También el segundo párrafo del artículo 28.1 dice que los miembros del Consejo Directivo responderán de sus acciones ante los órganos de control respectivos y deberán comparecer ante la Asamblea Nacional y a aquellas entidades públicas determinadas por la Constitución. El IES, por su constitución, no es parte del sector ejecutivo, es independiente y autónomo. Por tanto, en ese párrafo debería quedar claramente establecido que los miembros del Consejo Directivo podrán responder ante la Asamblea, por supuesto, y ante los órganos de control respectivos. No puede considerarse que que tengan que responder ante otras entidades públicas, porque no forma el IES parte del gobierno nacional y es totalmente independiente. Y en ese sentido, podemos interrelacionarnos, podemos trabajar en forma conjunta, pero no el IES y el directorio del IES no debe rendir cuentas al Ejecutivo, sino rendir cuentas a la Superintendencia de Bancos y rendir cuenta a la Asamblea Nacional, por supuesto, y a los órganos de control que tenga que rendir cuentas por ley. En el artículo 28.2, párrafo segundo, se hace relación al presupuesto del proceso electoral, que ya hemos hablado, y eso es inconstitucional porque atenta a lo establecido en el numeral 367 y 374 de la Constitución. Artículo 28.3 establece que el sector público es parte de los electores de los electores para nombrar al delegado, y esto, el delegado de los empleadores, y esto no es procedente, ya que el sector público está debidamente representado por el delegado del Ejecutivo el Consejo Directivo. La disposición transitoria segunda también quiero comentarla porque el Consejo Directivo del Instituto de Continuidad Social emitirá un reglamento que viabilice y implementación del voto de todos sus miembros en los diferentes colegios electorales, tanto para empleadores como aseguradores y pensionistas, a través de la modalidad de estancia y voto electrónico.
Creemos también nosotros, así como lo ha manifestado el presidente del Consejo Directivo, que esta es una función privativa del Consejo Nacional Electoral, por tanto, la emisión de este reglamento o le corresponde al Consejo Nacional Electoral o le debe corresponder al Ejecutivo, dado que es un reglamento de ley. Entonces, normalmente los reglamentos a la ley los emite el Ejecutivo, y así ha sido en otras ocasiones. En la actual ley, el reglamento lo emitió la Presidencia de la República, y en base a ese reglamento emitido por la Presidencia de la República se ha venido trabajando muchos años. Por tanto, o queda en la ley que sea emitido por el Presidente de la República el reglamento, o queda que ese reglamento sea emitido por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano nato que maneja los temas eleccionales. La disposición transitoria tercera manda al IES financiar el proceso electoral, lo cual es inconstitucional, como ya lo dijimos, y no puede aportar para estos fines. Yo creo que es importante que también se incluya esa disposición que dijo el presidente del Consejo Directivo del IES, en la que una vez que la ley ha sido promulgada, se prorrogue a los miembros del Consejo Directivo, de los empleadores y trabajadores, ¿ya?, hasta que sean legalmente reemplazados, dado que consideramos que el representante del Ejecutivo, evidentemente, una vez a partir del 24 de mayo, seguramente va a ser calificado y enviado a formar parte del Consejo Directivo por parte del presidente del nuevo gobierno. Esas serían las principales observaciones que podríamos nosotros aportar, dada ya las amplias intervenciones que se han realizado anteriormente, y estamos gustosos de poderlo haber hecho el día de hoy, y que nos hayan tomado en cuenta a todos los sectores involucrados en el Consejo Directivo. Muchas gracias, señor presidente, por habernos permitido participar.